es un compendio de restauración de la ciudad, es un compendio de reestructuración del culto, de restauración de los muros, de restauración de la experiencia de la ley en Israel, y desde luego como consecuencia de ello vuelve de nuevo a distorsionarse más adelante el propósito de Dios en Israel, a tal punto de que cuando Jesucristo aparece en escena, la ley ha sido totalmente alterada, ha sido totalmente viciada, se le ha añadido a la ley lo que nunca había pensado añadírsele, y desde luego Israel vive las terribles consecuencias. Contéstame esa llamada, gracias. Israel vive esa terrible consecuencia dolorosa. Me está llamando el gobernador de Puerto Rico y mira cómo este hombre le contesta. Vive, ¿verdad? Vive esa terrible consecuencia de distorsionar todo el propósito de Dios. Lo que quiere decir es que aquello que Esdras hace con buen propósito, con buena intención, revivir la ley, ponerla de nuevo en el corazón del pueblo, más adelante vuelve de nuevo a sufrir otra hecatombe, de la que nunca Israel culticamente se pudo recuperar, y desde luego que tuvo también otro desastroso final, y fue el final desastroso precisamente de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, para hasta ahora no volverse de nuevo a construirse. Así es que en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías vamos a encontrar una continuación de las crónicas, pero es una continuación de las crónicas distintas, porque aquí se pasa por alto todo el periodo del destierro en Babilonia y solamente se toma la historia en el momento en que Ciro emite el edicto, promulga el decreto autorizando el retorno de los judíos a Jerusalén, a reconstruir el templo que todavía estaba en ruina, y desde luego no se toma en consideración aquellos datos que vivió y experimentó Israel en su periodo del cautiverio. Aquí eso no se cuenta. Dirá, entonces, ¿dónde aparecen esos datos? Bueno, los datos históricos en la Sagrada Escritura no están en orden cronológico. Por eso estudiar la Biblia de manera literal es un disparate, porque los datos no están de manera cronológica. Imagínese, si usted quiere saber qué vivió Israel en el periodo del cautiverio en Babilonia, tiene que irse o a algunos de los salmos, o tiene que irse a algunos de los capítulos de Isaías, sobre todo los capítulos del 40 al 55, o tiene que irse a algunos de los capítulos del profeta Jeremías, sobre todo los últimos capítulos. Pero usted no va a encontrar en orden cronológico dentro de la historia de las crónicas y luego del salto que da a Esdras, no va a encontrar esa información. Y esa información para Esdras no era importante, porque a fin de cuentas la intención del documento de Esdras y la intención del documento de Nehemías es primero el restablecimiento del culto. Aquí no tenemos que hablar de qué fue lo que pasó allá en Babilonia, porque eso es cómo se restableció el culto y cómo se dio el milagro para que el culto se restableciera. Pues el milagro se dio porque apareció Ciro, y Ciro apareció porque Jeremías lo había profetizado en el cautiverio, porque es importante que se sepa que por lo menos la escuela profética de Jeremías acompañó a Israel en su cautiverio. Perdón. ¿No fue Isaías el que profetizó lo de Ciro y ellos le leyeron a Oh, Ciro? sí, Okay. sí, pero Jeremías también había profetizado, Sí. pero sí, cuando dice que
que viene el ungido, Lo llama por nombre, sí. Sí, es obviamente es Isaías. ¿Isaías qué? No. Perdón, pastor. No. Ya no está en los últimos capítulos. Está entre el capítulo. No, estamos en Esdras. No, estamos hablando de Isaías. Estamos hablando capítulo 43, capítulo 46. Sí, por ahí debe estar. Sin querer interrumpir, pastor. No. De lo que me es una clase. Sí. Y me parece fantástico. ¿Por qué razón Esdras menciona a Jeremías? Que cuando lo leo en el contexto aquí de las letritas que ponen pequeñitas, sí, leía Jeremías, pero Jeremías no es tan claro como es Isaías, que lo menciona por nombre. La pregunta es ¿por qué Esdras no menciona a Isaías? ¿Hay alguna relación con los años de que vivió uno y el otro? No, porque ambos prácticamente participaron en el periodo profético en el tiempo del cautiverio. Tanto el Isaías del capítulo 40 al capítulo 55 participó, porque son dos escuelas. O sea, nosotros no podemos pensar que el profeta Isaías fue el que estuvo en el cautiverio, ni podemos pensar que el profeta Jeremías fue el que estuvo en el cautiverio. Lo que podemos pensar es que la escuela que representa el profetismo, tanto de Isaías como de Jeremías, acompañaron a Israel en el cautiverio. Y desde luego, pues, aquí el elemento es que el profeta Isaías diluye su prédica, su mensaje, lo diluye en 3 estadios. Capítulo 1 al 39, el periodo antes del cautiverio. Capítulo 40 al 55, en el tiempo del cautiverio. Y del capítulo 55 hasta el final, en el periodo después de haber regresado a Jerusalén, cuando ya están distorsionando de nuevo el propósito de Dios. En el caso de Jeremías obvia ese último estadio, ese último periodo, y simplemente plantea el concepto número 1 de la caída de Israel y el mensaje de la restauración. Ahora, lo que es importante es que muchos documentos estaban perdidos, estaban extraviados. Y muchos documentos advienen al conocimiento de Esdras, probablemente unos primeros que otros. Y tal vez, en el caso de la escuela de Esdras, probablemente el documento de Jeremías estaba más fresco en la memoria de ellos que el de Isaías mismo. Y desde luego, pues, no reconocen tanto, y es interesante tu pregunta, ¿sí? No reconocen tanto. Por ejemplo, Isaías dice, así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar. Pues eso lo plantea Isaías en el capítulo 45, ¿ves? Pero Jeremías menciona la restauración de Israel prácticamente muy exigua, muy falca. Pero el conocimiento de Esdras con respecto a Jeremías probablemente es mayor que con respecto a Isaías. No había los celitos esos que hay entre los pastores hoy en día. Ahora, probablemente se puede dar el caso, se puede dar el dato de que quién sabe si esas cosas pudieran suceder también, ¿verdad? Que uno intencionalmente obviara al otro. No olvidemos que Isaías es un profeta prácticamente accidental, mientras que Jeremías es un profeta de línea, y eso probablemente pudiera generar algún tipo de prejuicio. Por el otro lado, Esdras es un sacerdote, y los sacerdotes tenían cierto prejuicio con los profetas. Y desde luego, Jeremías es un profeta más simpático que Isaías. O sea, puede recogerse un montón de datos, ¿no?, desde el punto de vista de las características de uno y otro para especular.